Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy compartiremos el saber acerca de cómo crear un podcast escolar apoyándose en la inteligencia artificial. Comencemos. Un podcast escolar es un contenido o serie de contenidos en formato de audio, tal como los programas de la radio, creado por estudiantes o para estudiantes y transmitido en línea. En él se pueden abarcar temas relacionados con el estudio, situaciones al interior de la institución educativa, proyectos de clase, entrevistas a profesores o compañeros, debates sobre temas relevantes o cualquier otro contenido educativo. Los podcasts escolares son una forma creativa y moderna de compartir conocimientos y experiencias dentro del entorno educativo, permitiendo a los estudiantes expresarse y aprender de una manera divertida y accesible. Además, fortalecen y desarrollan competencias comunicativas y académicas, tales como la comunicación oral, la consulta y la investigación, la escritura de guiones, el trabajo en equipo y la colaboración, la creatividad y pensamiento crítico, las competencias digitales, la edición y producción de medios y hasta el desarrollo de la autoconfianza. Su producción en la actualidad resulta un poco más sencilla y práctica gracias a diferentes herramientas gratuitas que se encuentran en Internet, además del empleo académico de la inteligencia artificial, con obviamente el vital e indispensable recurso humano. Por lo tanto, si quieres o necesitas realizar un podcast escolar, te presentamos estas recomendaciones que te pueden ayudar a facilitar y mejorar tu trabajo. Es importante aclarar que estas recomendaciones están dirigidas para la producción desde cero, es decir, para estudiantes que no tienen conocimiento de géneros radiales o tipos de podcast, ni escritura de guiones o edición de audio. Lo primero es tener el nombre de tu podcast. Este puede que ya exista en la institución educativa o esté asignado por tu docente o quien esté a cargo del proyecto. Si no es así, aprovecha y crea uno que sea llamativo, interesante y que haga referencia al contenido general de tu publicación. Si de pronto tienes varias opciones que te gustan, puedes realizar una encuesta a través de tus redes sociales. Una vez tengas el nombre, debes seleccionar el tema. Puede que aquí sea uno impuesto por tu docente, pero si es de tema libre, realiza una lluvia de ideas. Esto teniendo en cuenta el conocimiento de situaciones que ya se conozcan al interior de la institución educativa o de los gustos y preferencias de los estudiantes. Sin embargo, si esta parte se dificulta mucho, puedes utilizar un chatbot y pedirle que elabore un listado de contenidos para un podcast escolar. En este punto hay que ser muy específico en cuanto al público al que se dirigirá y las características del mismo, como pueden ser edades, gustos o contexto económico o social, entre otras. Para esto último hay que jugar mucho al ensayo y error con la descripción de la solicitud hasta que obtengas una respuesta satisfactoria. Ya con el tema seleccionado, debes decidir también cuál será el género o tipo de podcast a producir, como pueden ser la entrevista, el noticiero, el monólogo, el debate, el humor, el conversacional o el de crimen real, por ejemplo. Todo dependerá del objetivo y de la personalidad de los compañeros con quienes lo vayas a realizar. Para esto también es válido que escuches primero algunos diferentes tipos de podcast para familiarizarse con sus diversos géneros, así como también pedirle a un chatbot que te lo sugiera. Nuevamente, hay que jugar al ensayo y error y ser muy específico y detallado con lo que se le solicita y las características de las personas que lo van a realizar. Ya con el tema y el tipo de podcast seleccionados, procedes a escribir el guión. La sugerencia es que sea un guión cerrado para reducir los silencios, muletillas o las repeticiones y asegurar que se cumpla el tiempo establecido y que todos los participantes lo hagan de manera equitativa. Al describir las instrucciones en el chatbot, nuevamente debes ser muy específico. Esto incluye decir que es un guión o libreto para un podcast, el nombre del mismo, el tipo o género de podcast, su duración, la temática,
los participantes y sus características, el público al que se dirige o el objetivo de la transmisión, entre otros. En caso de ser un tema impuesto, se puede hacer lo anterior, pero especificando y siendo muy concreto con el tema en cuestión, o pidiendo un guión abierto dejando los espacios para las intervenciones. Incluso pueden escribirse cada una de dichas intervenciones y pedirle que las reescriba según las características requeridas. Como sugerencia es que una vez se tenga el guión, este se reescriba. Para esto, cada participante toma sus intervenciones y las lee mentalmente, identificando palabras muy desconocidas o de difícil pronunciación y cambiándolas sin alterar el mensaje. Esta reescritura también se aprovecha para que el tono se asemeje más al estilo de cada participante o para agregar, entre paréntesis, algunas acotaciones, como pueden ser pausas, risas o variaciones en el tono de la voz, por ejemplo. Ahora ha llegado el momento de grabar el audio, para lo que necesitarás un teléfono celular. La mayoría de los teléfonos cuentan ya con alguna aplicación para este propósito, aunque claro está que si tienes la posibilidad de mejorar la calidad de esta grabación con la ayuda de algún micrófono, como puede ser el de tus audífonos, mucho mejor. Eso sí, primero realiza algunas pruebas para que sepas el volumen adecuado en que deberás hablar. Antes de iniciar la grabación es muy conveniente realizar ejercicios de respiración y calentamiento de la voz. También, si el tiempo lo permite, lleva a cabo algunos simulacros para que la grabación del audio pueda hacerse en un solo intento, lo que le dará más naturalidad y facilitará la edición. Procura que esta grabación se dé en un ambiente con poco o ningún ruido. Si alguno de los participantes se equivoca, pero es una equivocación menor, como pronunciar mal alguna palabra, vas a tener las opciones de seguir como si nada o simplemente corregirla inmediatamente. Pero si la equivocación es mayor, dígase leer el diálogo de un compañero, reírse a carcajadas o la interrupción de un ruido muy fuerte, lo recomendable es iniciar desde el párrafo previo a la interrupción o equivocación, para que así sea aún más práctico y ágil todo el proceso de edición. Una vez se haya grabado el podcast, procedes a editarlo. Esta edición incluye mejorar el sonido si es necesario, y para ello existen herramientas gratuitas en la Internet, así como también el eliminar las equivocaciones o interrupciones que lo ameriten, para lo cual también existen aplicaciones, aunque se reitera que muchos teléfonos celulares cuentan ya con una aplicación que lo permite. La edición también incluye el agregar la música de entrada, de fondo y de salida, que bien puede ser la misma, o algunos efectos de sonido, según lo amerite tu podcast. Tanto la musicalización como los efectos deben hacerse con archivos de dominio público. Verifica que la música de fondo sea instrumental y que su volumen no sea tan bajo que no se escuche, ni tan alto que se dificulte entender los diálogos. Terminada la edición, queda pendiente la publicación de tu podcast. Como es una actividad escolar y académica, seguramente ya cuentes con un espacio para esto, pero de no ser así, también en Internet hay sitios gratuitos que permiten el alojamiento y transmisión, o incluso puede hacerse desde algunas redes sociales, sea completo si es de corta duración, o por partes si es extenso. Y así finalizamos este recorrido de aprendizaje donde te sugerimos cómo realizar un podcast escolar apoyándote para la escritura de su guión con una herramienta de inteligencia artificial como lo es un chatbot. En la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales y en la sección de comentarios puedes dejar tus aportes, preguntas o experiencias elaborando podcasts escolares y académicos. Recuerda que en la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.